La mañana del 23 de abril comenzó como cualquier otra para Daniel Mercado. Se despertó antes del amanecer en el pequeño apartamento que compartía con su madre enferma y su hermana menor. El despertador marcaba las 5 de la mañana cuando sus ojos se abrieron, no por el sonido estridente del aparato, sino por la ansiedad que le carcomía el pecho desde hacía semanas. Hoy era el día. Después de meses de preparación, sacrificios y noches sin dormir, finalmente tendría su oportunidad. La entrevista en Industrias Velasco no era simplemente un trabajo más. Era la puerta hacia una vida diferente. La posibilidad de pagar los tratamientos médicos de su madre, de enviar a su hermana a una buena universidad, de dejar atrás los años de lucha constante contra la pobreza que había definido su existencia. Daniel se había graduado con honores en administración de empresas, pero sin conexiones ni recursos. Las puertas permanecían cerradas. Esta entrevista representaba años de enviar currículos, de rechazos educados, de trabajos temporales que apenas cubrían las necesidades básicas. Pero finalmente, milagrosamente, había recibido la llamada. El asistente del director de Recursos Humanos le había confirmado una cita a las 9 en punto de la mañana. No podía llegar tarde. No podía fallar. Se duchó rápidamente con agua fría para ahorrar en la factura de gas. Se puso el único traje que poseía, heredado de su difunto padre y cuidadosamente planchado la noche anterior. Su madre lo había alterado con sus manos temblorosas, para que le quedara perfectamente. Antes de salir, entró silenciosamente al cuarto donde dormía su madre. La mujer respiraba con dificultad, su rostro pálido contra la almohada gastada. Daniel sintió un nudo en la garganta. Los medicamentos que necesitaba costaban más de lo que él ganaba en un mes, con sus trabajos ocasionales. Esta oportunidad no era solo para él, era para ella, para mantenerla con vida. Salió a las 6:30 de la mañana, calculando cada minuto del trayecto. Tenía que tomar 2 autobuses para llegar al distrito financiero, donde se ubicaban las oficinas de Industrias Velasco. El tráfico matutino era impredecible, pero había planeado llegar con 1 hora de anticipación. No dejaría nada al azar. El primer autobús llegó puntual. Daniel subió y pagó su pasaje con las últimas monedas que le quedaban en el bolsillo. Se sentó junto a la ventana, repasando mentalmente las respuestas que había preparado para las preguntas más comunes en entrevistas. Sus manos sudaban a pesar del frío matutino. El autobús avanzaba lentamente por las calles aún adormecidas de la ciudad. Daniel observaba por la ventana, pensando en cómo su vida podía cambiar en cuestión de horas. El segundo autobús debía abordarlo en la avenida principal a las 7:40. Daniel bajó en la parada correspondiente y esperó bajo el letrero oxidado. Revisó su reloj cada 30 segundos. El autobús llegó con 5 minutos de retraso, pero aún tenía tiempo suficiente. Subió rápidamente y buscó un asiento. Fue entonces cuando la vio. Al fondo del autobús, cerca de la salida trasera, una mujer mayor estaba de pie, aferrándose con dificultad a la barra metálica. Su rostro mostraba signos evidentes de agotamiento. Sus piernas temblaban con cada movimiento del vehículo. Varios asientos estaban ocupados por personas jóvenes que miraban sus teléfonos o fingían dormir. Daniel sintió una punzada de indignación. Se puso de pie inmediatamente y se acercó a la anciana. «Señora, por favor, tome mi asiento», le ofreció con una sonrisa genuina. La mujer lo miró con ojos acuosos y agradecidos. «Eres muy amable, joven. Que Dios te bendiga». Daniel la ayudó a sentarse con cuidado y se quedó de pie, sosteniéndose de la barra. No era gran cosa, pensó, solo un gesto básico de humanidad. Pero lo que sucedió después lo cambiaría todo. El autobús se detuvo bruscamente en un semáforo. Daniel escuchó un grito ahogado. Al voltear, vio que la anciana se había llevado la mano al pecho. Su rostro se había tornado de un gris preocupante. «Ayuda», murmuró con voz débil. «Me duele el pecho». Daniel sintió que el tiempo se detenía. Reconoció inmediatamente los síntomas. Su madre había sufrido un episodio cardíaco similar meses atrás. La mujer necesitaba atención médica urgente. Miró alrededor buscando ayuda. Pero los demás pasajeros apartaban la vista, indiferentes o incómodos ante la situación. El conductor del autobús,
Un hombre corpulento de expresión hosca gritó desde su asiento. Si está enferma, que se baje. No puedo perder tiempo. Tengo un horario que cumplir. Daniel no podía creer lo que escuchaba. Esta mujer necesita un hospital, explicó con urgencia. Por favor, desvíese a la clínica más cercana. El conductor lo miró con desprecio. No soy una ambulancia, muchacho. O se baja con ella o sigue callado. Mi ruta no cambia por nadie. Daniel miró su reloj. Eran las 8:10. Si se bajaba ahora para ayudar a la anciana, perdería su entrevista. No había forma de llegar a tiempo si desviaba su camino. Calculó rápidamente las opciones. Podía quedarse en el autobús, llegar a su entrevista, cambiar su vida. Alguien más ayudaría a la mujer, seguramente. Pero cuando miró nuevamente a la anciana, vio el rostro de su propia madre. Vio años de sufrimiento, de soledad, de ser invisible para un mundo que solo valoraba la productividad. Tomó la decisión en un segundo. «Para el autobús», ordenó Daniel con firmeza. «Me bajo con ella». El conductor se encogió de hombros y abrió las puertas. Daniel ayudó cuidadosamente a la anciana a levantarse, sosteniéndola con firmeza mientras bajaban los escalones. El autobús se alejó sin mirar atrás, llevándose consigo el futuro que Daniel había planeado tan meticulosamente. Estaban en una calle desconocida. Daniel sacó su teléfono con batería al 20% y buscó el hospital más cercano. Quedaba a 8 cuadras. No había taxis a la vista y llamar a una ambulancia tomaría demasiado tiempo. La anciana se apoyaba pesadamente en él, apenas podía caminar. «No te preocupes, señora», le dijo con una calma que no sentía. «Te llevaré al hospital. Voy a cuidarte». Comenzaron a caminar. Cada paso era una eternidad. La mujer pesaba más de lo que parecía y Daniel sentía cómo el sudor empapaba su camisa bajo el traje. Su reloj marcaba las 8:20, 8:30, 8:40. Con cada minuto que pasaba, su oportunidad se desvanecía. Finalmente, llegaron a la sala de emergencias. Daniel explicó la situación a los enfermeros que inmediatamente llevaron a la anciana en una silla de ruedas. Un médico joven se acercó a Daniel. «¿Usted es familiar de la paciente?», preguntó mientras revisaba una tableta. «No, solo la estaba ayudando. Ella tuvo un episodio en el autobús». El médico asintió. «Hizo lo correcto trayéndola. Parece un problema cardíaco. Necesitamos información de contacto, algún familiar». La anciana, ahora conectada a un monitor, tomó débilmente la mano de Daniel. «Mi bolso», susurró. «Hay una tarjeta». Daniel encontró la tarjeta en el bolso gastado de la mujer. Decía Lucía Sandoval, seguido de un número telefónico. Llamó inmediatamente. Una voz masculina respondió al segundo timbre. «Aló, señor, mi nombre es Daniel Mercado. Encontré a la señora Lucía Sandoval. Tuvo un problema cardíaco y está en el Hospital General». La voz al otro lado del teléfono cambió drásticamente. «Dios mío, mi madre. Voy para allá inmediatamente. Estaré ahí en 20 minutos. Dígale que Roberto viene en camino». Daniel transmitió el mensaje a Lucía, quien comenzó a llorar de alivio. Daniel se quedó con ella, sosteniendo su mano, hablándole suavemente para mantenerla calmada mientras los médicos trabajaban. Miró su reloj. Eran las 9:15. La entrevista había comenzado hacía 15 minutos. Todo estaba perdido. Meses de preparación, la esperanza de su familia, el futuro que había imaginado, todo se había evaporado. Sintió un vacío en el estómago, pero cuando miró a Lucía, supo que había tomado la única decisión posible. No podía vivir consigo mismo si hubiera dejado morir a esta mujer por una entrevista de trabajo. Su padre siempre le había enseñado que el carácter se mide en los momentos difíciles. Roberto Sandoval llegó al hospital como un huracán. Era un hombre de unos 45 años. Vestido con un traje evidentemente caro, su presencia comandaba atención inmediata. Corrió hacia la habitación donde estaban atendiendo a su madre, su rostro marcado por la preocupación. «¡Mamá!», exclamó al verla. «Estoy aquí». Los médicos explicaron que Lucía había sufrido una arritmia cardíaca severa, pero que había llegado a tiempo. Unos minutos más de retraso, y las consecuencias habrían sido irreversibles. Roberto se giró hacia Daniel, quien permanecía discretamente en un rincón. «¿Usted es Daniel Mercado?», preguntó. «Sí, señor», respondió Daniel. Roberto se acercó y extendió su mano.
No sé cómo agradecerle lo que hizo por mi madre. Los médicos dicen que le salvó la vida. Daniel se encogió de hombros. Cualquiera habría hecho lo mismo. Roberto negó con la cabeza. No, no cualquiera. El conductor del autobús no lo hizo. Los otros pasajeros no lo hicieron. Usted sí. Déjeme al menos compensarle por su tiempo. Puedo darle dinero para un taxi, para lo que necesite. Daniel sonrió con tristeza. Gracias. Pero no es necesario. Solo me alegra que su madre esté bien. Debo irme. Su familia lo necesita. Salió del hospital con el corazón pesado. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Industrias Velasco. Señor Mercado, lamentamos que no haya asistido a su entrevista programada. Desafortunadamente no podemos reprogramar. Le deseamos éxito en su búsqueda laboral. Daniel guardó el teléfono y comenzó a caminar hacia la parada de autobús. El sol ya estaba alto en el cielo. Tendría que explicarle a su madre por qué había perdido la oportunidad. Tendría que volver a los trabajos temporales, a la incertidumbre constante. Pero cuando cerró los ojos, vio el rostro agradecido de Lucía y supo que volvería a tomar la misma decisión. Llegó a su apartamento al mediodía. Su madre estaba despierta, sentada en el pequeño sofá. «Daniel», preguntó con voz débil, «¿cómo te fue en la entrevista?» Daniel se sentó junto a ella y le contó toda la historia. Esperaba decepción, tal vez incluso enojo. En cambio, su madre lo abrazó con las pocas fuerzas que tenía. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró. «Tu padre estaría orgulloso». «Hiciste lo correcto, hijo». Daniel se permitió llorar por primera vez en meses. Pasaron las horas. A las 5 de la tarde, alguien tocó a la puerta. Daniel abrió y se encontró frente a frente con Roberto Sandoval. «Señor Sandoval, ¿qué hace aquí? ¿Cómo encontró mi dirección?» Roberto sonrió. «Hice algunas averiguaciones. Espero no molestarlo. Necesito hablar con usted». Entró al modesto apartamento. Su presencia parecía llenar todo el espacio. «Señor Mercado», comenzó, «investigué un poco sobre usted esta tarde. Descubrí que tenía una entrevista en Industrias Velasco esta mañana. Una entrevista que perdió por ayudar a mi madre». Daniel asintió sin decir nada. Roberto continuó. «También descubrí que es graduado con honores en Administración de Empresas, que ha estado buscando empleo durante meses y que cuida de su madre enferma y su hermana menor. Me pregunto cuántas personas en su situación habrían tomado la decisión que usted tomó esta mañana». Daniel se encogió de hombros. «No lo sé, solo sé que no podía dejarla». Roberto sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y se la entregó a Daniel. Daniel leyó con incredulidad. «Roberto Sandoval, director ejecutivo, Grupo Empresarial Sandoval». Daniel levantó la vista confundido. «¿Es usted el...?» Roberto asintió. «Soy el fundador y director de uno de los conglomerados empresariales más grandes del país, y estoy aquí para ofrecerle un trabajo. No en el Departamento de Recursos Humanos, no como asistente. Quiero que sea mi asistente ejecutivo personal. Le enseñaré todo sobre cómo dirigir una empresa. El salario inicial es el triple de lo que le habrían ofrecido en Industrias Velasco, con beneficios completos de salud que cubrirán los tratamientos de su madre». Daniel no podía hablar. Las lágrimas corrían por su rostro. «Señor Sandoval, yo no sé qué decir». Roberto puso una mano en su hombro. «Diga que sí. En el mundo de los negocios, todos hablan de eficiencia, de resultados, de números, pero lo que usted demostró esta mañana es más valioso que cualquier título universitario. Demostró integridad, compasión y la capacidad de tomar decisiones difíciles basadas en principios, no en conveniencia. Esas son las cualidades que busco en alguien que eventualmente podría dirigir mis empresas». Daniel aceptó, todavía sin poder creer lo que estaba sucediendo. Roberto agregó una última cosa. «Y hay más. Voy a crear una fundación en honor a lo que usted hizo hoy. Una fundación que ayudará a personas en situaciones médicas de emergencia, que no tienen recursos, y quiero que usted sea parte de la junta directiva». Esa noche, Daniel se sentó con su madre y su hermana y les contó todo. Su madre volvió a llorar, pero esta vez de alegría. «Tu padre siempre decía que la bondad nunca se pierde, que siempre regresa multiplicada». Hoy se demostró que tenía razón. 3 meses después, Daniel ya estaba profundamente involucrado en las operaciones del Grupo Empresarial Sandoval.
Había aprendido más en esas semanas que en todos sus años de universidad, pero lo más importante era la fundación. Ya habían ayudado a más de 50 familias con emergencias médicas. Y todo había comenzado porque un joven decidió que ningún trabajo, ninguna oportunidad valía más que la vida de otra persona.